Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a realizar un problema donde calcularemos probabilidades mediante árboles de probabilidades y además utilizando los teoremas de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Dos teoremas muy importantes que siempre nos son útiles cuando estamos trabajando con árboles de probabilidades. Así que, como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo, vamos a empezar a calcular. Bueno, pues este ejercicio de cálculo de probabilidades mediante árboles nos dice: una empresa fabrica altavoces para equipos de cine en casa en 3 factorías situadas en Japón, Alemania y España. Estos altavoces son de 4 tipos: central, delanteros, efectos y subwoofer. En Japón se fabrican altavoces de los 4 tipos, siendo idéntica la cantidad de cada uno. En Alemania solo se fabrican los subwoofer y de efectos, siendo la producción de los de efectos el doble que los otros. Y en España se fabrican todos menos el subwoofer, con idéntica producción de cada tipo. Finalmente, también sabemos que la producción de la fábrica de Japón es el doble que la de Alemania y esta coincide con la española. A partir de aquí nos dice que construyamos el árbol de probabilidades. Vale, hay que ponerle nombre a todo esto. Me están diciendo, vuelvo al principio del problema, que estamos fabricando altavoces en 3 factorías. Una en Japón, una en Alemania y otra en España. Por lo tanto, voy a llamar escogido el altavoz que se haya fabricado en Japón, pues lo pondré así: fabricado en Japón, con una J. Así de sencillo. La A va a ser para el altavoz fabricado en Alemania. Y como tenemos los altavoces de efectos, voy a llamar ES, para distinguirlo mejor, al altavoz fabricado en España. Así luego no lo confundo con los altavoces de estos que los llama de efectos. Luego tenemos 4 tipos de altavoces. Tendré el altavoz central, ¿de acuerdo? Esto es que sea altavoz central con una C. Luego tenemos el siguiente, es el delantero, por lo tanto altavoz delantero. Después están los defectos, que a esto sí voy a llamarles solo con E, para distinguirlo de los de España. Entonces altavoz efectos, decían. Y luego por último lo voy a llamar con una S, pues nada más al subwoofer. Vamos a ponerlo bien. Subwoofer. Ahí tenemos ya todas las notaciones. Importante poner que es para nosotros cada una de las cosas, aunque sea muy evidente, pero siempre que pongamos. Entonces ahora, escogemos un altavoz al azar. Este altavoz tiene que tener un origen. Este altavoz puede ser japonés, puede ser alemán o puede ser español. Por lo tanto, tengo que distinguir entre los 3. Hemos dicho japonés primero. Vamos a poner primero japonés, alemán o español. Claro, ¿qué probabilidad hay de que el altavoz que yo escoja sea japonés, o qué probabilidad hay de que sea alemán, o qué probabilidad hay de que sea español? Que lo hemos dicho que lo llamamos con ES. Entonces, claro, tengo distintas probabilidades. ¿Cómo distingo rápidamente cuál es cada una de ellas? Pues fijaros, me están diciendo justo al final del problema, finalmente también sabemos que la producción de la fábrica de Japón es el doble que la española y que coincide con la alemana. Es decir, que si un japonés fabrica 2 altavoces, un alemán fabricará solo uno y un español fabricará solo uno. Es decir, que de los 4 altavoces que salen de fábrica, ¿de acuerdo?, 2 son japoneses, por lo tanto 2/4. Aquí tendré nada más que será 1/4 y aquí también será 1/4 por cada elección que yo voy haciendo. Es decir, estos son el 50%, estos son el 25% y estos son el 25%. Pero ya veis, como me dicen que fabrican el doble, aquí me quedo solo con uno y con uno. Vale, vamos a quitar todo esto y vamos a dejar puesto en el árbol nada más las probabilidades que nos interesan. Entonces hemos dicho aquí 2/4, que directamente si simplificamos esto es 1/2, aquí nada más tenemos 1/4 y aquí nada más tenemos 1/4.
Vale, ya tengo el origen de los altavoces. Una vez que ya conozco el origen de los altavoces, lo siguiente que me interesa saber es cuántos se fabrican en cada uno de los lugares. Empezamos por Japón, que está en la segunda línea. En Japón nos dicen que se fabrican altavoces de los 4 tipos. Es decir, que a la hora de distinguir, voy a hacerlo un poco grande, ¿vale? Voy a poner los 4 altavoces en Japón. Ahí tendré los 4 altavoces, ¿vale? Me va a quedar bastante pequeñito. Los altavoces que puedo fabricar en este caso son de los 4 tipos. Por lo tanto, siguiendo en orden, C, D, E y S. Y me dicen además que fabrican idéntica cantidad de cada uno de ellos. Es decir, de los 4 tipos siempre fabrico uno de cada. Por lo tanto, probabilidad de que sea un altavoz central sabiendo, condicionado a que proviene de la fábrica de Japón, pues un cuarto, un 25%, uno de los 4 que puedo fabricar. Lo mismo para las demás, probabilidad de que sea delantero sabiendo, condicionado a que es de Japón, un cuarto, probabilidad de que sea de efecto, ¿de acuerdo? Sabemos que es efecto sabiendo que estamos en la fábrica japonesa, también vuelve a ser un cuarto, y la última probabilidad de que sea subwoofer sabiendo, condicionado a que proviene de Japón, también otro cuarto. Ya tenemos ahí esas probabilidades. Después nos vamos a la alemana. En la tercera línea nos dice que en Alemania solo se fabrican subwoofer y defectos. Por lo tanto voy a poner nada más, en este caso los subwoofer y los defectos. Por lo tanto pongo S y pongo la E. Ya está. ¿De acuerdo? Si pusiera las otras ramas, lo único que tendría que hacer es añadir 2 ramas más y poner que esta tiene probabilidad 0 y esta también tiene probabilidad 0, ¿de acuerdo? Sería la D y en este caso la otra que me queda es la C, ¿de acuerdo? Estas tendrían probabilidad 0 porque no los fabrico, pero este árbol siendo tan grande no es necesario ni escribirlos. Vale, entonces quiero calcular la probabilidad de que sea subwoofer sabiendo que está fabricado en Alemania, condicionado, y la probabilidad de que sea defectos sabiendo que también proviene de Alemania. En este caso me dicen que siendo la producción de los efectos el doble que los otros, es decir, estos es el doble que los otros. Si yo fabrico uno de subwoofer, fabricaré 2 de efectos que son el doble. Por lo tanto, aquí tengo 3 en total fabrico. Por lo tanto, para la primera fracción será 1/3, para la segunda fracción 2/3, así de sencillo. Por lo tanto, 1/3 aquí y 2/3. Y luego en España nos dice que fabricamos todos menos el subwoofer, por lo tanto voy a poner los 3 tipos de altavoces, ¿vale? Aquí ya se me queda un poco estrecho esto, ¿vale? Por lo tanto fabrico 3 tipos de altavoces menos el subwoofer, por lo tanto C, D y E. En este caso muy rápido las probabilidades en España, porque será la probabilidad de que sea central sabiendo que es España. Fabrico 3 tipos de altavoces, en este caso el central es 1, por lo tanto 1/3. Para la siguiente probabilidad de que sea D condicionado a España, también será 1/3, y para la última exactamente lo mismo, probabilidad de que sea defecto sabiendo que proviene de España, otro 1/3. Y ya tenemos el árbol. Es más lo que hemos tardado en explicarlo que realmente en hacerlo. Como veis ha sido muy sencillo de calcular teniendo en cuenta cada una de las cantidades que nos estaban diciendo. Pero ya veis, ya tenemos el árbol de probabilidades que nos pedía el ejercicio. Vamos a ver ahora qué nos piden en los otros 2 apartados que quieren que calculemos. Bueno, pues vamos a leer directamente el apartado B. En la última línea nos dicen elegido al azar un altavoz fabricado por esta empresa, cuál es la probabilidad de que sea un altavoz central. Como veis he dejado puesto el árbol, le he reducido un poco el tamaño para que nos quepa la pregunta, pero como veis los datos están todos tal cual los habíamos puesto en el apartado A. En este apartado B nada más nos dicen que calculemos la probabilidad de que el altavoz sea central. Por lo tanto, de forma teórica lo que pongo es que esto es la probabilidad de C. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos calcular, la probabilidad de que sea central. Entonces yo tengo que escoger las ramas en este caso que me interesan, en las que tengo directamente el altavoz central. Si os dais cuenta, solo tengo esta rama y esta rama. No tengo altavoces alemanes, en este caso que se fabriquen centrales, por lo tanto solo me voy a quedar con los japoneses y con los españoles. Si os dais cuenta, he señalado nada más 2 ramas. En este caso lo que voy a hacer es sumar lo que ocurre en esas ramas. Es decir, que lo que vamos a utilizar es el teorema de la probabilidad total. Vale, vamos a ponerlo de forma teórica. La primera rama que me interesa, como veis, es esa de ahí, ¿de acuerdo? No lo voy a dejar señalado mucho rato, si no se va a quedar esto mucho. Entonces, me interesa esta probabilidad y esta probabilidad para esa primera rama. Y lo otro que me interesa es los españoles, esta rama de aquí.
Esas son las dos ramas que voy a sumar. Por lo tanto, cojo la primera rama, que es la probabilidad de que sea japonés por la probabilidad de que sea un altavoz central sabiendo que es japonés, esa sería mi primera rama, más la siguiente rama que he dicho que me interesa, la probabilidad de que sea español por la probabilidad, ¿vale? Esto es un producto, por la probabilidad de que sea un altavoz central, sabiendo, condicionado a que sea un altavoz español. Ya está, no me interesan más ramas. En este caso, si pongo todos mis datos, esto es un medio por un cuarto para la primera, más un cuarto por un tercio. Por lo tanto, ya lo tendríamos. Un medio por un cuarto nos queda un octavo, más 1 partido 12. Si no me equivoco, si hacemos bien las cuentas, esto nos queda 5 partido 24. Si quiero ponerlo en términos probabilísticos, o sea, con decimales me refiero, 0,2083, ¿de acuerdo? Me decían nada más probabilidad, por lo tanto lo dejo así. Si me dijeran porcentaje, directamente pondríamos 20,83%, pero nos dicen probabilidad, se queda así. Recordar que deberíamos haber indicado que hemos utilizado el teorema de la probabilidad total. Ese es el teorema que hemos utilizado para poder calcular, en este caso, esta probabilidad. Pero ya veis, un ejercicio muy sencillito, apenas he tenido que hacer 2 multiplicaciones y una suma. Bueno, y vamos a por el apartado C, que nos dice nada más que si compramos un altavoz central, es decir, sabemos que hemos comprado un altavoz central, nos dice que cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado en España. Vale, como veis he vuelto a poner el árbol, en este caso he reducido un poquito más, a ver si nos cabe en este caso mejor la probabilidad que queremos calcular. Vale, en el apartado C nos dice que queremos calcular una probabilidad. En este caso nosotros sabemos que hemos comprado un altavoz central, es decir, la condición de que sea central va aquí detrás. Esto es lo que conocemos, condicionado a que el altavoz que hemos comprado es central. A partir de ahí nos dicen que calculemos la probabilidad de que haya sido fabricada. Es decir, yo quiero conocer si ha sido fabricado en España. Vale, ¿cuál es el problema? Fijaros, altavoz fabricado en España condicionado a que es un altavoz central. Pero en el árbol yo tengo la probabilidad al revés. Por lo tanto, cuando tengo una probabilidad al revés, directamente teorema de Bayes. Teorema de Bayes. El teorema de Bayes viene a ser como un casos favorables partido casos posibles. Así es muy fácil de recordar y no necesito aprenderme ninguna fórmula. Entonces, en este caso, lo que sé de mi altavoz es que es central. Por lo tanto, puede ser fabricado en Japón o puede ser fabricado en España. Por lo tanto, en casos favorables partido casos posibles, yo sé que estos dos serían los posibles. Mi altavoz es central, es uno de esos dos. Por lo tanto, o está fabricado en Japón o está fabricado en España. Por lo tanto, mis casos posibles los voy a poner abajo. Probabilidad de C por la probabilidad de... probabilidad de Japón primero. Probabilidad de Japón por la probabilidad de central sabiendo que es japonés, más la probabilidad de que sea español por la probabilidad de que sea central sabiendo que está fabricado en España. Esos serían mis dos casos posibles. Yo sé que el altavoz que he comprado es central. ¿Pero qué me interesa a mí? Que sea fabricado en España. Por lo tanto, el caso favorable será nada más la segunda de las ramas que tengo marcadas. Esa de ahí. Ese será mi caso favorable. Yo quiero que sea fabricado en España. Por lo tanto, arriba tendré que poner la rama que me interesa, probabilidad de España por la probabilidad de C condicionado a España. Vale, fijaros, en este caso es muy sencillo todo de calcular. Vale, voy a ponerlo por aquí, porque la fracción en este caso, el numerador, sería coger nada más la última rama que tenemos marcada, un medio por un tercio, ahí la tendría, y la segunda rama sería nada más, si os dais cuenta, esto de aquí es lo que calculamos en el ejercicio anterior. Esto era precisamente la probabilidad de que sea central, por lo tanto ya me lo dan. ¿Que no lo veo? Pues nada, pongo toda la cuenta. Es decir, que en este caso pondría un medio por un cuarto. Y no, perdonad, aquí tengo puesto, el árbol está mal puesto aquí. Me estoy dando cuenta, aquí esto era un cuarto, ¿vale? Y cuando lo he copiado lo he puesto mal. Dejadme que lo borre. Me estaba extrañando ahora, digo, no me sale. Esto de aquí no es un medio. Si recordáis, en el árbol original nosotros aquí habíamos puesto un cuarto. Por lo tanto, esto es un cuarto. Y por lo tanto, aquí arriba, esto es un cuarto. Vamos a ponerlo bien. Un cuarto.
Bueno, un cuarto por un tercio, de tal forma que nos quedaba 1 partido 12, que era lo que estaba pensando que nos había quedado en el apartado anterior. Y abajo estaba diciendo que pondré un medio por un cuarto, que nos salía un octavo, más el un cuarto, por un tercio, que directamente la fracción de arriba nos sale 1 partido 12 y abajo nos sale 5 partido 24, que lo habíamos calculado en el apartado anterior. Por lo tanto, directamente esta fracción sale 0, esto sale 2/5, ¿vale? Si queréis ya lo ponemos así, 2/5, y por lo tanto esto es 0,4. Como nos dicen que lo dejemos en términos de probabilidad, pues ya está. Si no, sería un 40% de probabilidades de que hubiera sido fabricado este altavoz en España. Pero ya veis, en este caso apenas tenía que recordar el teorema de Bayes. Pues ya está, ya veis que el problema más sencillo. Sí que teníamos que tener mucho cuidado con este árbol, ya que las ramas iban cambiando en función del país de origen, pero ya veis que no era nada complicado a la hora de representar. Las probabilidades también en este caso teníamos que calcularlas nosotros, porque nos daban cierta información que teníamos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar, pero como veis era muy sencillo de lograr. Luego los apartados siguientes, el B y el C, donde nos pedían nada más una probabilidad con el teorema de Bayes y otra probabilidad con el teorema de la probabilidad total, ya veis que eran muy sencillos una vez que ya teníamos toda la información estructurada del árbol de probabilidades. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo os invito a darle like, si no os habéis suscrito al canal también os invito a suscribiros, abajo podéis comentar y en la descripción podéis encontrar los enlaces a nuestras redes sociales donde nos podéis encontrar fácilmente. Además abajo está apareciendo la dirección de la página web donde podéis encontrar este y otros vídeos de matemáticas estructurados tanto por contenidos como por asignaturas, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Como os decía, nada más por hoy, espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.